¿Cómo vamos hasta aquí? Sí, dice César Águila, dice, buenas tardes. ¿Qué estrategias de mercadeo se aplican a los servicios que tienen un proceso de resultados a mediano o largo plazo, como la aplicación de una dosificación de ejercicio o algo relacionado a adoptar un estilo de vida saludable? Mira, César, eso es una pregunta muy, muy interesante y te voy a decir por qué. Hoy en día, todos los clientes que no, me imagino que tú eres un entrenador personal o un instructor, quiero pensar. Hoy en día, aquí en México, no sé si seas de México, pero aquí en México, el cliente va a regresar mucho más exigente que antes, ¿no? Mucho más exigente que antes porque ante todo lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar dos cosas. Uno, su seguridad y otro, su tranquilidad, ¿no? De que no se va a enfermar cuando regrese a la instalación. Entonces, hoy el entrenador deportivo, y nada más dime ahí por el chat si eres entrenador deportivo para tratar de darte ejemplos en base a eso. Hoy el entrenador deportivo tiene que tener en cuenta una cosa, y es la más importante. ¿Cuál es? Identificar el objetivo de tu cliente, ¿sí? Si tú eres capaz de identificar el objetivo de tu cliente, todo el plan que tú dices aquí a mediano o largo plazo tiene que ir en función de ese objetivo. Entonces vamos a suponer que es una persona que quiere bajar de peso, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces tú tendrías que hacer un plan en donde le tienes que garantizar, si cumple con todos los requerimientos que tú le indicas, que pueda, que los vaya realizando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que, insisto, quiere bajar de peso, entonces tú cada semana le vas a decir, yo te voy a bajar 1 kilo por semana. Quiere decir que al mes vas a bajar 4 kilos y en 3 meses vas a bajar 12 kilos. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente va a llegar un momento en que no va a poder bajar tan rápido, dependiendo de su peso, pero ya eso no, tú como experto lo vas a poder determinar de una muy buena manera. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero en este caso para poder calcular el precio? Una, el objetivo que tiene la persona. Dos, el tiempo en que quiere acceder a este objetivo, ¿sí? Y tres, el número de veces que quiere tener una sesión contigo, ¿de acuerdo? Entonces, tú como experto tienes que determinar, bueno, cuáles van a ser las sesiones óptimas, el número de sesiones óptimas que va a estar contigo, que va a tener que estar contigo para poder cumplir con este objetivo de bajar de peso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienes que hacer también? Bueno, tienes que ver el mercado, ¿no? Y un poco más adelante vamos a hablar de la parte de la segmentación. Tienes que ver el mercado, cómo el mercado se comporta, ¿no? Entonces tú, obviamente, si eres entrenador personal en un club o gimnasio de prestigio, bueno, pues ahí prácticamente el entreno personal tiene un valor y de ese valor un porcentaje va para ti. Si en este caso eres un entrenador personal que trabaja por su cuenta, sí, pues ahí es diferente, ¿de acuerdo? Porque tú puedes definir un precio en base a tu experiencia, en base a tu capacidad, ¿sí? Y en base también a la recomendación de otros clientes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Son varios elementos que tú debes de tener en cuenta. Entonces, igual, ves tus costos fijos, ves tus costos variables y la utilidad que tú quieres ganar por cliente, ¿no? Pero además compararte con el mercado. Cuando tú haces el macrociclo de esta persona, bueno, tú vas a poder determinar si este macrociclo lo proyectas a lo mejor en 6 meses, bueno, vas a poder de alguna manera garantizar si en estos 6 meses, 3 veces a la semana esta persona va contigo, entonces tú lo ves de manera global y lo puedes dividir de manera mensual, ¿no? O sea, es como lo tienes que hacer. Tengo por ahí una tablita en Excel que esto lo hace de manera automática. Por favor, mándame un correo y te comparto la tablita, tú nada más captura los datos y te la calcula de manera automática, cómo puedes calcular el precio, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta que haya por ahí? Preguntan por aquí, ¿en dónde va a estar la presentación? La presentación va a estar en la página www.leoneldeaquino.com. Ahí en la sección de cursos, en la pestaña de cursos, arriba en la parte derecha, ahí entran a cursos, ahí está este curso que estamos tomando ahorita, conceptos básicos de la mercadotecnia deportiva,
y ahí van a poder tener acceso a la presentación. ¿De acuerdo? Bien. Otra parte que ustedes pueden hacer es lo de los artículos publicitarios. Sí, esto también es una manera esto lo acabamos de platicar ahorita con un entrenador que está muy preocupado porque pues, tiene 4 meses sin recibir mensualidad. Entonces, lo que yo le decía, bueno, algo que se puede hacer aquí es generar algún tipo de artículo publicitario para tus chicos. Si ya tienes playeras de entrenamiento, bueno, generarles alguna gorra, alguna maleta, alguna sudadera que los identifique, ¿sí? Y eso de alguna forma también te puede redituar, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? La parte de las demostraciones, ¿sí? Tú puedes hacer, por ejemplo, aquí que me preguntaba, ¿cómo se llama? Miguel, el que preguntó, el entrenador personal. Bueno, César, ok, una demostración tú puedes generar, por ejemplo, vamos a suponer que tienes 2, 3 clientes que permanentemente han estado trabajando contigo y tienes ya cierta reputación con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no generar una demostración con su grupo de amigos? Pueden ir a algún parque, a lo mejor, o en algún lugar que tú dispongas, y puedes hacer una demostración y es una manera de hacerte de más clientes, ¿de acuerdo? Los clubes, esto es la fuerza de ventas, bueno, tiene que ver más con clubes o gimnasios. Hoy en día la fuerza de ventas es una parte primordial. Antes no se usaba mucho, ¿sí? La gente llegaba por sí sola, pero hoy en día es muy importante, ¿no? Entonces, yo les comentaba en algún momento a algunos de ustedes cómo poder vender nuestro servicio, ¿no? Pues una manera de vender su servicio, bueno, tienen que observar el entorno en el que están, ¿no? La colonia en donde está su escuela o su alberca o su gimnasio, qué sé yo, cuál es la población que está ahí, si son adultos, si son jóvenes, si son niños, en fin, todos estos factores intervienen para poder generar un plan de ventas, ¿no? Hoy en día, quien no tiene un plan de ventas desarrollado es alguien que va a batallar mucho. ¿Por qué? Porque la competencia, mucha de la competencia, sí lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que puedan observar qué es lo que está pasando en su entorno, ¿sí? Para poder de alguna manera determinar qué estrategias pueden generar para esta parte de que se puedan hacer de más ventas. Hay estrategias de ventas de multinivel, ¿no? Que ustedes pueden encontrar ahí en la calle. Esto no lo voy a tocar porque no nos toca mucho a nosotros en la parte del deporte. Pero las relaciones públicas sí, ¿no? Esta parte de las relaciones públicas es fundamental. Hoy el entrenador, el directivo de un gimnasio, el instructor, no solamente es valorado por su capacidad técnica, ¿de acuerdo? Hoy debe desarrollar algunas competencias diferentes a la parte técnica, ¿no? Entonces, y una de esas competencias que tiene que desarrollar y se puede aprender, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes me puede decir, oye, es que yo no soy muy bueno para hablar. Bueno, pues eso se puede aprender, lo puedes desarrollar. Las relaciones públicas son acciones, ¿sí? Que permiten construir relaciones muy, muy importantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque pueden ustedes generar a lo mejor ahí alguna amistad con alguna persona del radio, de algún periódico que les pueda hacer una entrevista, pueda generar un reportaje del lugar donde entrenan, qué es lo que hacen, a quién van dirigido. Entonces, tú como entrenador hoy en día tienes, insisto, que desarrollar algunas otras competencias que tienen que ver con buena comunicación, ¿sí? Saber algo de marketing, y qué bueno que estás ahorita acá compartiendo algunos de estos conceptos que te estamos proporcionando. El coaching, que está muy famoso el día de hoy, tener algunas habilidades de coaching. Entonces, fíjense cómo ya la parte técnica ya sí es importante, pero no es la más importante. A lo mejor podemos tener un coach que no es muy bueno en la parte técnica, pero que es buenísimo en la parte de las relaciones públicas y convencer a los padres de familia para que inscriban a sus hijos con ellos, ¿no? Entonces, este es algo que puedes desarrollar, puedes aprender y te recomiendo que lo hagas. Bien, otra parte que podemos nosotros hacer es toda la parte de donaciones, patrocinios, comunicados de prensa. Ahí se me fue una N.
convivios, conferencias. Entonces, no nos encasillemos solamente en la parte deportiva, en la parte en donde nosotros somos especialistas, en la parte técnica. Hay muchas cosas que podemos hacer que a través de una buena estrategia de mercadotecnia podamos dar a conocer nuestro producto o servicio y llegar a mucho más gente, ¿no? Entonces aquí lo importante es que nosotros no nos pongamos un freno y no estemos renuentes a tratar de desprestigiar alguna idea loca que, por muy loca que pudiera parecer, ¿no? Entonces, el mensaje que yo les quiero dar es, insistan en tratar de ser innovadores. La innovación yo creo que es una parte muy importante. A nosotros que estamos involucrados en la industria deportiva a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Estamos tan metidos en nuestro día a día que la innovación es algo que nos cuesta trabajo. Entonces, en la medida que nosotros nos demos la oportunidad de generar estas innovaciones, es en la medida que nosotros vamos a poder ir creciendo toda esta parte de lo que hacemos, ¿no? Entonces, bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Seguimos bien? Algo muy importante, ¿sí? De todo esto que ya les platiqué de las 8 P's, ¿sí? Y que tiene una relevancia en cuanto a que está amarrada con cada uno de los conceptos que acabamos de tocar, es la segmentación de mercado. Y esa segmentación de mercado no es más que la sumatoria de consumidores que constituyen el target, ¿no? Y el target, pues es ese segmento de mercado al cual yo quiero llegar. Entonces, tú que eres instructor de algún deporte en particular, tú que eres administrador de alguna unidad deportiva, un club, gimnasio, tú que eres entrenador de taekwondo, tú necesitas identificar al target, ¿no? Tú no puedes de alguna manera ofrecer tu servicio a todo mundo. ¿Por qué? Porque vas a gastar mucho esfuerzo en eso. Entonces tienes que identificar perfectamente cuál es ese target, ¿sí? De acuerdo a un perfil de cliente que tú crees que tu producto o servicio puede llegar. ¿Por qué es importante esto? Porque la segmentación es un concepto en donde tú haces un menor esfuerzo para poder conseguir esto que es tan ansiado como es el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate una mosca que está parada en la pared, ¿no? Entonces tienes una mosca parada en la pared y te está molestando y quieres acabar con esta mosca. Entonces, vamos a suponer que tú agarras una escopeta y le disparas a la mosca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la escopeta? Que lanza perdigones. Y pues tienes la fe que alguno de esos perdigones le pegue a la mosca y acabe con el problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú de alguna manera te acercas sigilosamente con un matamoscas, ¿sí? Y asestas un golpe certero sobre ella. Entonces, a eso se refiere esta parte de la segmentación de mercado. O sea, tú tienes que forjar tus esfuerzos en base al tipo de cliente que tú crees al que va dirigido tu producto o servicio, ¿de acuerdo? Entonces, este segmento de mercado, pues tiene que ser un mercado que lo puedas medir, ¿de acuerdo? Y hoy es muy fácil con toda la cantidad de información que hay en Internet. Aquí en México hay una institución que se llama el INEGI, donde tú te puedes meter a su página y tú puedes meterte en una colonia, ver cuánta gente vive en esa colonia, cuántos son hombres, cuántas mujeres, cuáles son las edades. Entonces, en base a eso, tú puedes determinar si una escuela deportiva puede tener un éxito en esa parte de la ciudad, ¿no? Entonces, esa segmentación tiene que ser también susceptible a la diferenciación, y ahorita vamos a entrar en la parte de la diferenciación. Tiene que ser rentable y tiene que ser accesible, ¿no? Tú no puedes enfocarte en un segmento, ¿no? Vamos a suponer que estás en un lugar donde hay muy pocos niños y quieres poner una escuela para niños, de iniciación deportiva para niños, y hay pocos niños, pues a la larga esto va a ser rentable. No va a ser rentable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esos niños van a ir creciendo y al hacerse la población más vieja, pues cada vez vas a tener menos clientes. Entonces, esto es muy importante que lo puedes tomar en cuenta, y pues debe ser accesible, ¿no? Hoy, por ejemplo, un segmento de mercado que necesita mucha atención
pues los adultos mayores, ¿no? Hoy cada día, y hay un estudio de la Universidad de Oslo, en donde hay 3 cosas en donde ya identificaron que para poder tener una mayor longevidad de vida, ¿sí? La gente como nosotros tiene que hacer, sobre todo la de la tercera edad. La primera es olvidarnos del estrés, ¿sí? Yo creo que ahorita es algo complicado, pero bueno, el estrés. Otra es la alimentación, cuidar la alimentación, y la tercera es el hacer ejercicio. Entonces, fíjense la importancia de estos 3 factores que acabo de mencionar. Nosotros que estamos involucrados en todo lo que es la industria deportiva, ¿sí? El ejercicio es una de las causas que genera mayor longevidad de vida. Entonces, pues tenemos que ponernos las pilas para poder ser agentes de cambios en donde estemos, ¿de acuerdo? Aquí hay otra pregunta, dice, estoy iniciando en un colegio de árbitros de fútbol. ¿Cómo puedo atacar para que jóvenes, hombres y mujeres se interesen en esto, contemplando que son escasos los que se animan a entrar al arbitraje por la violencia hacia los árbitros? Bueno, esto es muy importante. Fíjense que hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en un gobierno municipal, y una de las preocupaciones que había de este gobierno municipal era el que había mucha delincuencia en algunas colonias de acá de Puebla. Entonces, se hicieron varias estrategias. Entonces, una de las estrategias que se plantearon en ese entonces fue tratar de bajar la delincuencia a través de la actividad física y el deporte. Y una de los proyectos que se iniciaron fue la escuela de arbitraje. Entonces, lo que se pretendió hacer fue generar estas escuelas de arbitraje para que los chicos, en vez de andar haciendo ahí travesuras a diestra y siniestra, pudieran hacer alguna actividad, aprendieran un oficio, pero además ganaran dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, se empezaron a formar grupos de gente que estaba interesado, y se les empezó a foguear con las ligas de los niños pequeños. No se les metió con adultos. Entonces, eso fue muy bueno porque de alguna manera el niño, el jovencito, veía como autoridad a estos chicos, ¿no? No quiero decir que todos estos chicos que entraron en el programa eran delincuentes, no lo puedo afirmar ni lo puedo de alguna manera insistir en esto, pero sí al generar esta figura de autoridad, estas personas que entraron en el programa se revalorizaron, o sea, ellos entendieron la importancia que tenían en su comunidad, y fue algo que fue bastante exitoso, ¿sí? Ignoro si todavía existe el programa, pero sí se hicieron reuniones para concientizar a la gente de la importancia de toda esta parte, y se les capacitó de forma tal que tuvieran no solamente conocimientos de arbitraje, sino también de primeros auxilios y de algunas otras cuestiones que les sirvió de mucho. Entonces, yo te diría ahí la instancia que tiene este tipo de programas y en el cual te puedas apoyar es el DIF. Si eres de aquí de México, aquí en el DIF hay ese tipo de programas con los cuales te puedes apoyar y puedes desarrollar estos programas de capacitación para el arbitraje. No sé si haya otra pregunta antes de continuar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, les dije que íbamos a tomar un receso, pero creo que ya estamos encarreraditos, entonces déjenme nada más tomar agua. ¿Dónde está mi agua? Si no tienen inconveniente, si no pongan si quieren descanso. Bueno, ya vamos a terminar. Entonces, los procesos de segmentación para el mercado meta pues llevan obviamente un estudio, más un análisis, más una preparación. No solamente es sacar el dedo, ¿no? Y decir para dónde va el aire, ¿no? Es un estudio que de alguna manera nosotros tenemos que hacer, tenemos que analizar, ¿sí? Y tenemos que preparar para que pueda tener éxito esta parte, ¿no? Entonces,
cuando nosotros generamos, y en esta gráfica les voy a tratar de explicar un poquito lo que es, por dónde empezar para la segmentación. Entonces tiene que ver con el valor que nosotros podemos agregar al cliente, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un número de consumidores que es alto, ¿sí? Contra el valor agregado. Entonces, nosotros a través de una herramienta que es el CRM, que es un software para administración de la relación con los clientes, nosotros de alguna manera podemos determinar, ¿sí?, cuáles son los gustos, las cosas que de alguna manera practican con mayor frecuencia cada una de las personas. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros generar un tipo de segmentación que nos permite saber a dónde está el marketing masivo y a dónde está los clientes que valoran un poco más lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces, para posicionar nuestra marca en la mente de los consumidores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, está el marketing directo, ¿sí?, que consiste en establecer una comunicación directa con los consumidores de manera individual, y esto es más con el fin de obtener una respuesta directa, ¿no? Entonces, el marketing directo lo que nos obliga es eso. ¿Cómo lo puedo hacer? A través del correo electrónico, de la televisión, del catálogo, de mandarles información de muchas maneras, ¿no? Entonces, hoy en día el WhatsApp se ha convertido en una herramienta de marketing directo impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les digo yo a la gente con la que tengo oportunidad de platicar? Bueno, lo que yo les digo es que hoy en día tenemos que estar más cerca del cliente que de costumbre. El cliente demanda mucha información y esa información tiene que estar validada. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero ser muy específico para que quede muy claro. Ustedes cada uno con su teléfono puede googlear cualquier marca, cualquier servicio, cualquier producto y puede tener información en el momento. El cliente hoy, al tener este control de la información, ¿sí?, no es tan fácil que nosotros podamos convencerlo. Entonces, ¿cómo es que nosotros necesitamos primero acercarnos al cliente? Tenemos que generar primero un interés, luego generar un deseo, ¿sí? El interés, ¿cómo le genero? A lo mejor con generarle contenido, ¿no? A lo mejor yo le voy a compartir a través del WhatsApp alguna información que pudiera ser relevante, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté interesado en temas de alimentación, ¿sí? Le puedo generar contenidos acerca de nuevas dietas, productos, qué sé yo, las particularidades de algún alimento en particular. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es ofrecer contenido. En la medida que yo le ofrezco contenido a mi cliente, yo le puedo generar este interés, ¿no? Y una vez que está suficientemente interesado es cuando le genero el deseo de obtener este producto o servicio. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen este interés, ¿no? Y la última parte, es la última diapositiva esta, ¿sí? Es la última diapositiva. Bueno, tenemos el merchandising, que tiene que ver con el conjunto de técnicas aplicadas al punto de venta. O sea, todo lo que yo hago para motivar el acto de compra de una manera más rentable, ¿de acuerdo? Eso es el merchandising. Entonces, seguramente ustedes ven un lugar donde se ve de manera muy, muy fácil esto es en los supers, ¿no? En los supers, cómo están distribuidos los productos en los anaqueles. Entonces, no es lo mismo el producto que está a la altura de la cabeza, de los ojos, que podemos observar de manera directa, o el producto que está prácticamente en el último anaquel, casi en el piso, ¿de acuerdo? Entonces, el merchandising es otra manera que nosotros podemos ocupar para poder generar visibilidad de nuestro producto o servicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La conclusión a todo esto, a estas 8 P's de la mercadotecnia, donde tiene que ver ya no solamente el producto, la plaza, el producto, el precio, etcétera. Hoy en día el cliente tiene el poder de decisión. Y al tener el cliente el poder de decisión, lo que nosotros necesitamos es brindarle contenido al cliente, por un lado,
Por otro lado, estar atento al cumplimiento de sus objetivos. Esto es básico. Si un cliente que está con nosotros como entrenadores, como instructores, no cumple, no ve cumplir sus objetivos, es un cliente que seguramente va a buscar dónde sí pueda cumplirlos, ¿no? Entonces, necesitamos estar atentos a nuestro cliente, cuidar a nuestro cliente, dedicarle tiempo, ¿sí? Insisto, desarrollar algunas otras competencias que nosotros como entrenadores, como la parte técnica, en este momento ya no son suficientes, ¿sí? Un entrenador, un instructor que se quede solamente con la parte técnica ya no va a ser suficiente. Tiene que desarrollar una buena comunicación, tiene que ser un buen orador, tiene que saber manejar objeciones, tiene que tener conocimientos de mercadotecnia. Hoy ustedes aprendieron algunas cosas, insisto, con que hayan comprendido esta parte, sobre todo las 4 P's principales, y yo me doy por bien servido, porque eso les va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Entonces, el estar desarrollando estas nuevas competencias de comunicación, del coaching, de mercadotecnia, en fin, eso les va a dar mucho mayor penetración en sus clientes. Pero no solamente eso, sino les va a dar una reputación, y acuérdense que las marcas, que son de lo que estuvimos platicando al principio, se generan por la reputación. Entonces ustedes como entrenadores se generan una reputación y eso es lo que hay que trabajar a corto y a mediano plazo, ¿no? Entonces no es algo que se dé de la noche a la mañana. Yo no puedo ser un entrenador personal exitoso de la noche a la mañana, sino que tengo que crear una reputación, tengo que generar un camino por el cual yo le ofrezca a mis clientes no solamente, insisto, la parte técnica, sino una serie de valor agregado que el cliente no encuentra en otro lugar, ¿no? Y ese valor agregado, insisto, es el que le den más contenido, que le apoyen con dietas, que le apoyen con información relevante, eventos que lo puedan invitar, en fin, una serie de cosas que no solamente, en donde no solamente se enfoquen a la parte técnica, ¿no? Mi recomendación es traten de desarrollar estas otras competencias para que puedan tener éxito en esta parte.